Amigos, ¿cómo les va? Buenas noches. Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias y este jerarca de la educación es nuestro invitado. El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, es ciudadano de Tacuarembó. Está casado con Ana y es padre de 3 hijos, Bruno, Joaquín y Agustina. Su mamá era maestra y su padre trabajaba en un bar. Debido a que su madre obtuvo la efectividad en una escuela de San Gregorio de Polanco, pasó varios años de su infancia en esa localidad. Cursó secundaria en el Colegio Jesuita de Tacuarembó gracias a una beca. Estudió abogacía en la Universidad de la República y es profesor de Administración y Servicios por el Instituto Normal de Enseñanza Técnica. Fue consejero de la ANEP, electo por orden docente en 2015. También integró la comisión directiva de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. En su carácter de miembro del Partido Colorado, fue seleccionado por el candidato Ernesto Talvi para ocupar la candidatura a la vicepresidencia de la República. El 19 de marzo de 2020 asumió como presidente del CODICEN, designado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Era un adolescente tímido y, como hijo y nieto de maestras, muy buen estudiante. Fue elegido mejor compañero de su generación en 4º año de liceo. Cada vez que puede, dice que su verdadera vocación es la docencia. Hijo de maestra, entonces, en este caso, ¿cómo anda? Bien, bien, un gusto estar acá. Bienvenido. Felicitaciones por todos estos cambios, por lo lindo Muchas gracias. que se ve y lo profesional que las veces que lo he visto lo he constatado y también por comentarios de amigos en general. Bueno, así que felicitaciones. Sí, se están haciendo unos cambios interesantes en el informativo. Silva, la verdad que había pensado toda una estructura de entrevista, pero con esto del TLC con China quería cambiar, porque me estaba imaginando que un acuerdo tan grande con ese gigante asiático en materia educativa, ¿puede haber algo también por ese lado o todavía no se está pensando en nada? Esto es más bien comercial. A ver, yo creo que la educación, una de las características fundamentales que tuvo siempre y que en las actuales circunstancias tiene que tener cada vez más, es su apertura al mundo. Desde los lugares en los que estemos, pero los que tenemos responsabilidad de conducción mientras estemos en estos lugares, tenemos que ver lo que está pasando por ahí, cuáles son las nuevas realidades, cuáles son los nuevos desafíos que las sociedades del mundo tienen en su conjunto. La pandemia ha sido un cimbronazo en ese sentido y tenemos que adecuar nuestro sistema educativo, que es uno de los problemas que la educación uruguaya tiene. Es decir, se ha mantenido durante mucho tiempo anquilosada y creo que tiene que abrirse al mundo para ver lo que hacen, pero también para interactuar con otros sistemas educativos. Yo me imaginaba, por ejemplo, la posibilidad de estudiar chino ahora en las escuelas, bueno, nosotros tenemos la Dirección de Políticas Lingüísticas, experiencias innovadoras en ese sentido, muy puntuales. Ya tenemos un convenio y un aporte a la educación de la República de China, porque la Embajada donó y tenemos la Escuela China en Casaballe, que es una preciosa escuela de tiempo completo. No, pero la idea que yo le preguntaba era si se puede ampliar, digamos. No, sin duda, yo creo que nosotros está por lo menos en su idea. Está en la idea de ampliar, de conveniar, de acordar, de ver las cosas que se están haciendo por ahí y sobre todo de generar intercambios. Hace muchos años que, por ejemplo, con la Comisión Fulbright se intercambian, 500 docentes han viajado a Estados Unidos. Creo que es una lógica que el mundo está explorando desde hace mucho tiempo y que en Uruguay la tenemos que profundizar. Muy bien. Ahora sí me meto en lo que más había pensado, que era, usted al frente del CODICEN le toca toda esta etapa de pandemia. Seguramente usted asumía con algunos planes, algunos proyectos, se frena, se posterga alguna cosa. ¿Cómo es este año para los que aprenden y para los que enseñan también? Ustedes nunca quisieron hablar de año perdido, además. Sí, creo que paulatinamente, como ha ido pasando, nosotros fuimos superando una serie de obstáculos. El primero es el que tú decías, es el emocional, es el que nos pasó a tantos, ¿verdad?, en nuestras vidas, pero en particular a los que después de tanto trabajar, de tanto pensar y decir las cosas que habría que hacer en la educación, llegamos finalmente con un equipo formidable como tiene la ANEP, de gente comprometida, profesional, que dedicó su vida a la educación y nos encontramos con la pandemia. La pandemia nos hizo repensar, recalcular todo y a partir de ahí generar un plan estratégico, un plan de acción que nos permitiera abordar esa situación. Yo siempre digo, a ver,
que el sistema educativo uruguayo no tuviera presencialidad era un jaque mate. Y a partir de ahí se comenzó a reestructurar con el compromiso de los docentes, de las comunidades educativas, de la familia, de los propios estudiantes, y un trabajo profesional de una política que fue focalizada y tratando de atender esas situaciones. Igual no es lo mismo estudiar vía internet. Sin duda que no, pero hay aprendizajes en la pandemia. Nosotros hemos tenido distintas cuestiones que nos muestran que eso que tú dijiste, que siempre dijimos, tenemos que todos estar juntos, trabajar profesionalmente para que este no sea un año perdido, se concrete en cuestiones como los demuestra el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cuando analiza tercero y sexto de escuela y muestra que no hubo una afectación en cuanto a los resultados, en cuanto a los aprendizajes a través de la evaluación. ¿Pero se aprendió igual en este año y medio en pandemia? No hay duda que no. Hubo aprendizajes distintos, pero que el sistema educativo está afectado, está afectado. Son 2 años de pandemia. ¿El asunto es cómo se recupera ese tiempo ahora? El asunto es cómo ya lo estamos recuperando en la medida que Secundaria presentó el monitor educativo hace unos días y nos pone en evidencia que hubo aprendizajes y que hubo cuestiones que con mejoras importantes. Ahora vamos a hablar del monitor liceal, pero primero quiero preguntarle, uno de los cambios que se impuso en la pandemia fue que hubiera como un apoyo, digamos, a los estudiantes, que se podían estar rezagando, un apoyo ahora para que no quedaran repetidor. Tampoco es un pasa a pasa, ¿no? Sino que hubo un sistema de apoyo. ¿Se puede mantener eso? O sea, eso fue positivo. ¿Se podrá mantener ahora con la presencialidad? ¿Que haya cambios por ese lado? Yo creo que sí. Yo creo que la pandemia tuvo muchas cosas negativas, no hay duda. Pero en la educación tuvo muchas cosas positivas. Lo primero fue aquello que decíamos, nosotros tenemos una inversión en infraestructura tecnológica educativa y no la estamos aprovechando. El plan Ceibal no se está aprovechando, lo decíamos desde siempre. La pandemia nos puso en evidencia que no se estaba aprovechando. Y cuando hubo que recurrir a muchas de las cosas que el plan Ceibal tenía, fue fundamental y hay que reconocerlo. En cuanto a plataformas, en cuanto a dispositivos, en cuanto a conectividad. Nos demostró eso que tú decías, nos demostró que nosotros teníamos reglamentos de pasaje y evaluación que son muy arcaicos, que muchas veces castigan al estudiante y que es necesario generar efectiva protección de ese trayecto que hace el estudiante. Bueno, se está estudiando todo un marco curricular nuevo también, ¿no? No, claro, o sea, acá hay una cuestión que es la evaluación, el acompañamiento a los estudiantes, hubo acompañamiento de los docentes, hubo acompañamiento de las comunidades a los estudiantes para tratar de generar oportunidades y que la mochila de la pandemia, además de todo lo que sufrieron, sobre todo en los contextos más vulnerables, no también tuviera parte de educación. Entonces, en eso se trabajó muy profesionalmente, no fue un pasatuti, acá hubo un acompañamiento y lo vamos a reforzar ahora a fin de este año. Así que se podrá mantener. Hoy usted mencionaba este monitor liceal que aportó una cantidad de datos. Siempre estas investigaciones aportan cantidad de información que le sirve obviamente a las autoridades para después tomar decisiones. Nosotros seleccionamos algunas placas que las podemos ir viendo. Ahí tiene la primera, evolución de la matrícula. Bueno, básicamente ahí hay un descenso, ¿no? 230.000 y 221.000 en el total. Estoy viendo la línea gris superior. ¿Por qué bajó un poco la matrícula allí? Nosotros tenemos dos cuestiones. Tenemos una cuestión de natalidad, que el país está con un bono demográfico, viene cayendo la natalidad hace mucho tiempo y eso está impactando, está llegando a educación media, nosotros lo dijimos y los números lo están demostrando. Así que es esperable que siga un poco va a seguir descendiendo. Y además hay una movilidad de muchos estudiantes en distintos niveles educativos, eso fluctúa, desde hace un tiempo es sostenido, hacia la educación técnico-tecnológica de secundaria, un pasaje auto. Le quiero mostrar el mapa de Uruguay ahora que refiere a los egresos por departamentos. Allí está planteado, departamento por departamento. Me concentro en Montevideo, 47,3%. Esos fueron los que egresaron, es decir, en bachillerato, ¿no? La mayoría de los estudiantes no pasa. Sí. Ahí hay un problema. O no aprenden o le enseñan mal, algo está fallando ahí. Nosotros creo que es un fenómeno multicausal. Lo primero que quiero decir y que quiero poner en relevancia es reconocer el trabajo
como lo dije hace un rato, de los liceos, porque esto es una medición de secundaria, de los profesores, de los equipos directivos, de los técnicos, de los que están acompañando, porque nosotros tuvimos de 50% de egreso del año pasado a nivel país, a pesar de la pandemia pasamos a un 57%. 7 puntos lo que el país no lograba hacía añares. O sea, no lograba porque habíamos empezado en un 40 y algo desde que está este monitor y ahora llegamos a un 57. 7 puntos en un año y con pandemia es histórico. Es producto de esos acompañamientos, es producto de esas distintas evaluaciones. Lo segundo es cierto, tenemos un problema de egreso de los bachilleratos que es multicausal. ¿Qué quiere decir? Tenemos planes y programas que son no adecuados a las realidades de una sociedad que ha cambiado. Tenemos necesidad de un desarrollo profesional docente, tenemos necesidades de adecuar también la visión en cuanto a la necesidad de la educación secundaria concebida no como algo preuniversitario, sino como algo con un fin en sí mismo que le da herramientas a un joven que egresa. Hablando claro y sencillo, ¿qué diferencia tiene uno que termina la secundaria de uno que no termina? Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar para darle sentido a la educación, darle sentido en la construcción del proyecto de vida que todo estudiante tiene que tener. La educación, como te pasó a ti seguramente y como le pasó a los oyentes. La educación debe jugar en esa construcción, en encontrar tu lugar en el mundo, un lugar importante, así como la familia, la educación. Y nosotros queremos y estamos trabajando mucho por recobrar eso en la educación, a pesar de la pandemia, proyectarnos a una transformación integral, curricular, con participación de todos los actores, de los docentes, de las ATD y de la sociedad organizada, ¿no? Ahora le voy a preguntar por los docentes también, porque hubo unos cuantos cortocircuitos con esta administración en particular. La otra información del monitor liceal, si la podemos ver, refiere a la desvinculación e información interanual. Allí está, en rojo es el ciclo básico, en celeste los bachilleratos. O sea, acá ha mejorado, ¿no? Se pasa de 6,9%, 2018-2019, a 4,5%, que sería la desvinculación interanual para el ciclo básico ahora. O sea, cuanto más bajo el número ese, mejor, le quiero decir. Ese dato es positivo. Claro. En este caso, bajar es bueno. Sí. Es bueno porque quiere decir que hemos perdido, hemos afectado en mucho menor medida y a pesar de la pandemia, la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Por esas políticas de acompañamiento, de ir a buscarlos, tanto de secundaria, de la Dirección de Integración Educativa del CODICEN, de la propia UTU, que también ha mejorado sus números. Es decir, se ve fuertemente esa actuación que es de reconocer ampliamente a pesar de las circunstancias. Usted decía por ahí que hay que educar también pensando en la realidad, en ayornarse, cuando empezamos hablando de China, y en el mercado laboral también. Pero quiero ver si el señor director lo puede mostrar. La última placa es esta, donde allí está el número de egresados por opción académica. Y se sigue viendo, ahí vemos el monitor, en ciencias agrarias, pensando que este es un país que tiene mucha actividad rural, la matrícula ahí es 1,8 nada más, ¿no? Y los egresados 52%. Seguimos siendo un país humanístico, ¿no? Las carreras, no sé, abogacía, estará por ahí, ciencias sociales, 34% de la matrícula. En ciencias biológicas, medicina, 34% también. Ahora que los científicos, que les tuvimos que pedir una gran mano a los científicos, por ahí está interesante ese dato. Pero cuando uno mira esto, dice, ¿estamos educando para la realidad de Uruguay de hoy o sigue siendo importante aquello de mi hijo el doctor? Hay una tradición marcada con eso de mi hijo el doctor. El 78% está entre ciencias, economía, humanístico y ciencias de la salud. Tenemos que hacer una fuerte apuesta al mundo científico, al mundo tecnológico. Tenemos que fomentar desde temprana edad en la educación, desde la inicial, en primaria y en la educación media básica, esa avidez por formarse en las áreas científicas y en las áreas tecnológicas. Es un desafío que tenemos, está en nuestro plan de desarrollo educativo y lo vamos a concretar a través de políticas específicas, de alianzas estratégicas que estamos celebrando. La UTU, por ejemplo, ¿no? La UTU está
generando institutos de alta especialización a lo largo y ancho de todo el país, está trabajando con el sector productivo en la adecuación de sus propuestas tecnológicas, técnico-tecnológicas, y está además generando convenios y acuerdos, porque hoy por hoy, por más que un sistema educativo invierta muchísimos recursos en tecnología, el avance de la tecnología es tal que hay que conveniar con los sectores productivos, hay que conveniar con las empresas. Los estudiantes parte de su formación la tienen en el centro educativo y otra parte la tienen en la empresa. Se están haciendo esos acuerdos con empresas. Se están haciendo, se está avanzando hacia la educación para el trabajo, se está trabajando fuertemente. Lo mismo que en otras áreas de actividad. Otra cuestión importante, por lo menos déjame meterlo así, una educación de calidad, un sistema educativo de calidad tiene que tener docentes de calidad. En este país nos lo enseñó José Pedro Varela a fines del siglo XIX, principio del XX, nosotros ahí ya lo teníamos claro y se crearon una red de institutos para formar maestros. ¿Y no tenemos docentes de calidad hoy? Nosotros tenemos excelentísimos docentes, pero no tienen las oportunidades de desarrollo profesional que tienen que tener. No tienen el reconocimiento universitario que tienen que tener, que es mucho más que un título, es una formación que genera conocimiento, una formación que se relaciona con el medio, una formación que tiene una enseñanza de rango universitario. Y ese es un desafío. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura en el marco de lo que establece la nueva normativa a partir de la Ley de Urgente Consideración, para poder darle título universitario a las maestras y a los profesores, porque estamos comprometidos que en el 2023 iniciemos las carreras universitarias para maestras y para profesores. Estos planes, estos proyectos, por más buenos que puedan ser, y la intención es la mejor, obviamente, siempre se necesita de recursos. ¿Cómo le fue en el presupuesto primero, en la rendición de cuentas ahora que se está debatiendo? Bueno, la verdad que nos hubiese gustado que nos fuera un poco mejor. Esa es la realidad. Yo creo que en materia de recursos para la educación pública hay que agradecerle mucho a la gente. Mira, la gente le da a la ANEP 1.780 millones de dólares por año, que nosotros tenemos la responsabilidad de administrar. Ahí hay dos situaciones. La educación siempre precisa más recursos, siempre, porque siempre hay necesidades a atender. Ahora también tenemos que optimizar y mejorar el uso de los recursos que tenemos. No tengo duda. Los que estamos en el sistema educativo, en distintas funciones, sabemos que hay que mejorar eso. Pedimos lo mínimo que podíamos pedir. No tuvimos todo, pero tuvimos algo. Ahora, los gremios están diciendo que hay recortes importantes para la educación, que hay planes, menos profesores, menos horas para los docentes, afectaciones para los maestros comunitarios, en el apoyo Ceibal. Le invito a compartir este tape. Allí vamos a ver al presidente de FENAPES, a José Olivera, a propósito del tema presupuesto. Se ha comenzado a verificar algunas cuestiones que señalábamos el año pasado en el marco del tratamiento presupuestal. El primero, que hay un proceso de recorte del presupuesto de la educación. Esto se evidencia claramente en el marco de la ANEP, que está afectando básicamente al rubro cero mediante la eliminación de puestos, reducción de la cantidad de horas, pérdida salarial. Esto tiene una contracara, que es empeorar las condiciones de trabajo, pero también las condiciones de aprendizaje del estudiantado. Sobre todo, una de las constataciones que hemos tenido es el aumento de la cantidad de estudiantes por grupo, producto de la eliminación de muchos grupos, que no hay una sola línea de propuestas educativas y su financiamiento para atender las consecuencias que la pandemia ha generado sobre el estudiantado. Bueno, esto creemos que implica no asumir que la pandemia ha generado también consecuencias en el sistema educativo, que ha afectado seriamente los aprendizajes de los estudiantes y que por lo tanto la Administración debiera hacerse cargo de esto en el corto plazo. Sin embargo, no hay una sola propuesta en ese sentido. Bueno, básicamente recortes por todos lados se está planteando. Bueno, los resultados que mostramos, tanto del INED como el monitoreo educativo, que el monitoreo educativo, convengamos que se genera desde todas las comunidades, desde los 307 liceos, no convalidan lo que dice Olivera. Es decir, no es como él dice. Evidencia empírica, hechos, no palabras, evidencia. Segundo, decir que la ANEP no se ha hecho cargo de la situación de pandemia respecto de los estudiantes es no reconocer por parte del dirigente sindical el trabajo de miles de docentes.
de miles de liceos y de centros educativos que dejaron lo mejor a pesar de las circunstancias. Y se está evidenciando, por ejemplo, a través de acciones concretas que estamos desarrollando. Por primera vez la ANEP tuvo un plan de inicio de cursos, con objetivos marcados, con acciones establecidas, trabajando articulada y coordinadamente, primaria, secundaria, UTU, formación docente. Estamos ahora para presentar la semana próxima un plan de cierre de cursos. Yo lo que digo a Olivera, le digo, mire, por primera vez el 100% de los liceos de secundaria tienen tutorías. Ha habido un aumento de en torno de 3.000 horas a 7.000 en tutoría. Es cierto, ha habido algunas decisiones que secundaria ha tomado respecto de coordinación, respecto de algunas adecuaciones internas, y las ha tomado para focalizar el uso de los recursos públicos en lo que tiene que focalizar un sistema educativo, que son los chiquilines. ¿No se afecta la calidad de la educación? No, al contrario, estamos atendiendo la calidad del sistema educativo. Y mucho que se dice, se quitan horas, bueno, se readecúa porque se sacan horas de coordinación, ahora se las están poniendo en tutoría, pero las tutorías se eligen en función de criterios de listas establecidas, sí, de listas, pero también de proyectos, en donde el liceo presenta un proyecto que atiende las necesidades de los estudiantes de ese liceo y a partir de ahí se asignan horas para que los docentes que presentaron el proyecto lo ejecuten con los estudiantes. Silva, ya estamos terminando, pero no quería dejar de preguntarle. Se viene un paro ahora, Sí. Es un paro, no es específico con la educación, pero afecta a la educación. Pero le quería preguntar es la semana que viene, el día 15, ¿está bien? Hoy es 8, o sea, estamos todavía con un margen allí. ¿Qué va a pasar con los comedores esta vez? Ustedes saben, lo primero que es bueno, porque historia quieren las cosas, nosotros fuimos los que pusimos este tema sobre la mesa, porque había un silencio total. Incluso cuando pusimos el tema de la comida los días de paro, se nos dijo que no era verdad. Bueno, ahora reconocen que los días de paro algunos comedores no funcionan. Nosotros le hemos insistido, la Dirección General de Primaria, hoy lo tuvimos hablando en el CODICEN, le ha insistido a la FUM, le ha solicitado formalmente que establezca guardias gremiales. Para este paro que se viene. Para este paro próximo pedimos guardias gremiales porque necesitamos abrir una cantidad de comedores que yo quiero que la gente lo sepa. Nosotros no sabemos qué escuela va a cerrar y qué escuela va a estar abierta y por lo tanto nos tienen que decir. Todavía no tuvo respuesta porque se lo ofrecieron hoy. Nosotros le estamos pidiendo una guardia, estamos pidiendo incluso... la Dirección General de Primaria habló de menú de emergencia, que no haya que cocinar, pero sí entregar la comida a los niños. Y nosotros estamos confiados de que la Federación Uruguaya de Magisterio, que agrupa a maestros y también a funcionarios de primaria, va a entender esa situación y a partir de ahí vamos a poder abrir esos comedores que cierran. Bueno, usted va a esperar una respuesta positiva del gremio a que haya guardia gremial. Sí, que haya y si guardia es negativa, gremial. porque... Y bueno, a ver, nosotros... Está el mecanismo de los tickets, ese que se había hablado, nosotros, no sé. Si es negativa, estamos con algunas alternativas atendiéndolas. Nosotros creemos que no debería ser negativa, esa es nuestra posición, porque tenemos que sumar esfuerzos. Nosotros no estamos pidiendo, abran las escuelas y cocinen, como cocinan habitualmente. No. Habilítennos aquella escuela que ustedes saben de antemano, porque el sindicato sabe que no se abre, díganos, habilítenos a que haya una guardia gremial y nosotros llevamos la comida y la distribuimos. Para que el comedor funcione. Para que los niños puedan comer. Bien. Termino con esto, porque el otro día estuvo aquí Fernando Pereira, en su calidad de presidente del PIT-CNT, aún, porque capaz que va para el Frente Amplio, y me decía que él veía bien que haya preocupación por el tema de los comedores cuando hay un paro. Y me increpaba, digamos, una charla amena, me decía, ¿qué pasa con el resto de los días? Las escuelas son 180 días al año, ¿y el resto de los días? ¿Qué pasa con esos niños? Está bueno que a partir de la preocupación que nosotros manifestamos, Pereira y otros se preocupen también ahora por los otros días. Nosotros queremos decir que en emergencia sanitaria esta administración de la educación tiene el récord histórico en días en donde se brindó alimentación desde los comedores escolares. Nunca antes en la historia del Uruguay hubo tantos días con comida atendida por ticket, por vianda, por transferencia. Nunca hubo. Enero, febrero, vacaciones de julio, semana de turismo y vacaciones de septiembre. Ahora bien, antes no había esta preocupación, viene ahora. Bueno, nosotros con las escuelas de verano estamos dispuestos quizás a atender, a ampliar la posibilidad, incluso ponerlo en educación media. ¿Por qué no en educación media también?
Todas esas cuestiones tienen que ser objetos de análisis logístico, funcional, porque nosotros requerimos docentes, requerimos funcionarios para ello, y también económico. Y ahora en vacaciones de septiembre uno descuenta que va a haber entonces... Ahora en vacaciones de va a estar septiembre, funcionando los comedores. La directora general nos acaba de informar, estamos haciendo lo que no había, yo les voy a decir, nosotros llegamos a la educación y no había listado de comensales, no se sabía qué niños estaban en los comedores, había unos números generales. Ahora estamos usando los sistemas de información, asociando el listado de niños que va a la escuela con los comensales. Entonces tú mañana vas a la escuela, se te da presente, porque estás en la escuela, automáticamente estás habilitado en el comedor y tenemos identificados, para además otras cuestiones de políticas de salud, de alimentación saludable, de otras cuestiones que las cuales se está trabajando, a través de una adecuación y profesionalización del servicio de alimentación que no lo tenía. Silva, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto estar acá. Vamos a seguir hablando. Además hay artículos en la Ley de Urgente Consideración que tocan el capítulo de la educación. Lo de la formación universitaria es uno. Así que seguramente vamos a seguir. Yo no estoy invitándole. inhibido a hacer política, pero quiero reivindicar las cosas que me parece que están bien para la educación. Muy amable. Muy bien. Amigos, a ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Mañana, ustedes saben, volvemos con todas las noticias. Sigan en Canal 5. Hasta mañana, gracias.